Nos dice, pues yo no sé qué hacen las mujeres aquí. No, yo lo conocí por internet. Por internet. Fuertes declaraciones. Mira. Porque es verdad que aquí la vida es complicadilla. Y a la semana me llama a mi casa, me dice, Lili, tengo una propuesta para ti. Que cuando entramos a ingeniería, las mujeres ya vamos con muchos prejuicios por parte de la familia, por parte de las amistades. Y quizá el algoritmo, no sabemos, hayan conspirado a nuestro favor para que se cruzaran nuestros destinos virtuales. Sean virtual y hechizadamente bienvenidos a Divagadoras Científicas, el podcast favorito de las mujeres mágicas aficionadas a la ciencia. En un mundo donde la ciencia y la magia se entrelazan, las mujeres científicas se convierten en las brujas modernas. Con sus mentes brillantes y corazones valientes, desafían las normas y rompen los límites aparentes. Sus laboratorios son calderos donde se mezclan ideas, creando pócimas de sabiduría que el mundo anhela. Las mujeres científicas son brujas modernas porque desafían las leyes, rompen paradigmas absurdos con hechizos de igualdad y muchos conjuros de equidad. Con motivo de las recientes celebraciones de Halloween y al estar preparando mi disfraz, me di cuenta de que recordé sin querer aquellos tiempos oscuros en los que las mujeres científicas eran tratadas como brujas. O sea, me di cuenta que en mi mente tenía esta mala opinión de las brujas, ¿no? Como de seres enigmáticos, oscuros, pero no, sin razón alguna, eran acusadas de herejía, perseguidas por su búsqueda del conocimiento. No pude evitar pensar en ellas. Pero hoy estamos en el siglo XXI y ese concepto ha cambiado. Por eso, en el episodio de hoy, celebramos a las brujas modernas, a las mujeres que, como nuestra invitada que están viendo en pantalla, han roto moldes y han demostrado su capacidad para liderar investigaciones innovadoras y revolucionar el campo de la ciencia. Hoy les traemos un episodio mágico y una invitada mágica, llenos de divaganécdotas, de primera mano, por supuesto, por parte de esta mujer científica que, si la edición no nos falla, ya la están viendo en su pantalla. Hoy, en el divagatario número 12, Mujeres Científicas, las brujas modernas. Y me siento muy honrada de ser yo quien les presente a esta mujer. Ella es una mujer científica, una bruja moderna, capaz de cambiar el mundo con hechizos electrónicos. Es una bruja moderna que no tiene una bola de cristal, sino algoritmos matemáticos. Es una bruja moderna capaz de hacer predicciones no con evidencia, sino con ecuaciones. Es una medium que habla con los científicos muertos cuando estudia sus inventos y experimentos. Utiliza un sombrero de conocimiento y una capa de feminismo. Y sobre todo, una varita mágica de electromagnetismo. Tenemos el honor de presentarles a Lilia Tapia Mariscal. Bienvenida, Lilia, dinos dónde te encuentras, cómo te enteraste de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Ha sido muy emotivo, ¿eh? Se me han puesto la piel de punta. Muchísimas gracias. Pues yo me encuentro en Córdoba, en España. Desde hace 20 años vivo ahí, pero soy originaria de Chihuahua. Y al día de hoy, bueno, al día de hoy me Paisana. encuentro sí, me encuentro en Granada, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, porque mañana empieza el Congreso Andaluz de Coeducación y bueno, yo soy la que coordino toda la parte de estrategias de comunicación. Entonces estamos aquí, estaremos hasta el 24 de mayo y pues muy contenta, sobre todo de conocerlas. Llevo viendo sus podcasts desde hace ya tiempo. Como les comenté anteriormente, estoy haciendo una revisión de propuestas divulgativas de mujeres que realmente trabajan con perspectiva feminista y por supuesto están incluidas y me enganché a sus podcasts, los he ido compartiendo y creo que es muy importante e imprescindible que las conozcan.
Ay, gracias. Uy, gracias. Así como a ti se te Porque- puso la piel chinita, a mí con cada cosa que descubrí de ti, o sea, desde que eras de Chihuahua, Muchas que gracias. eras tu maestría, ahorita vamos a hablar un poquito más de ti en la semblanza que les traigo, pero así cada cosita, Ujú. decía yo, es que la podemos invitar a todos los temas, o sea, era como que Gracias. Está en muy todo cañón. se entra, o sea, eres realmente Sí. como que se oye un poco romantizado, pero a mí me gustaría ser como tú, o sea, llegar a ese punto. Ay, Si yo llegara alguna vez al clímax de mi carrera, sería hacer lo que tú estás haciendo. Eres una divulgadora científica. Y no sé tú, Mari, ¿cómo fuiste ahí enterándote de cada vez más de Lilia? ¿Qué tal con nuestra invitadaza de lujo? Oye, no, pues digo, la verdad fue un placer que con todo lo que tiene, voltear a escuchar lo que decimos, porque de repente sí nos inventamos cada cosa, le echamos muchas ganas, pero en realidad pues hemos enfocado nuestras carreras en otro aspecto, pero nos encanta la ciencia, pero la vida nos ha llevado por otros caminos. Entonces, que diera con el podcast y que nos escribiera, porque ella fue la que nos escribió primero, y fue como, pues es alguna persona allá en España que le gusta la ciencia, y ya, ¿no? Empezamos a platicar y, ay, qué gusto, o Darani o yo, de repente, porque la verdad es que todas andamos en redes, entonces a veces es Darani, casi siempre es Darani, pero yo también llegué a ver los mensajes, y entonces yo, no, pues alguien que le gusta la ciencia, ¿no? Porque la verdad somos muy de nicho. Y ya, ¿no? Y ya, ay, no, pues yo hago esto y esto. Uno de curioso, ¿no? Porque, ay, ¿qué haces? No, pues esto. Ok. Y luego ya, ¿y cuál es tu carrera? Mocos, ¿no? Y nos manda todo. Justo estábamos planeando algo de inteligencia artificial con Alan Valdivia, que es un científico mexicano, y por esas fechas nos contactaste y yo, wow, es que mira, esta persona, todo lo que todo tiene. esto. Nos maravillaste. Sí, ¿no? Y leyendo una, pues que era de Chihuahua. Sí. ¿no? Del TEC de Chihuahua. Sí. O sea, fue... Ya de ahí ya estábamos encantadas. Fíjense nada más. Se van a ir sorprendiendo así como Mari y yo. O sea, era como que es que ya no tiene tope la admiración, o sea, sí. No tiene. Sí. Pero bueno, Lilia es ingeniera electrónica, como ya lo dijimos, egresada de nuestra queridísima alma mater, el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Además, estudió una maestría en igualdad de género en la Universidad de Castilla de la Mancha. Actualmente es profesora e investigadora a tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Computadoras en la Universidad de Córdoba, España. Su investigación se centra en el diseño de modelos predictivos de optimización y clasificación de características físico-químicas y tipo de emisiones de gases en motores de combustión interna de mezclas de biodiesel, utilizando nada más y nada menos que técnicas de machine learning. Esta fue la primera cosa que dije, wow, ¿cómo logró conjuntar todos estos campos de la ciencia? Pero eso no es todo, eso es nomás una probadita. Lilia es una defensora de la igualdad de género en la ciencia. Ha desarrollado estudios sobre divulgación científica con perspectiva de género, discriminación algorítmica de género y el despertar de vocaciones científicas en STEM. Además, forma parte de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Córdoba y de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Andalucía, AMIT por sus siglas. Ha liderado proyectos innovadores, como el taller con perspectiva de género para despertar vocaciones en ingeniería llamado ¿Dónde están las ingenieras? Y el proyecto de inclusión Diana, que consiste en un dispositivo diseñado para detectar bebidas adulteradas y evitar cualquier violencia machista en bares. ¿Cómo la ven? Por si no fuera poco, esta mujer inspiradora ha coordinado la primera editatona andaluza, que yo la verdad no sabía qué era la palabra editatona, fui a buscarlo y me pareció, como todo lo que Lilia hace, sorprendente. Pónganle ahí editatona y en Wikipedia les va a explicar muy bien qué es. Ha dirigido el proyecto final de carrera en creación y puesta en marcha de una aplicación móvil para detectar y corregir el lenguaje sexista y no inclusivo en textos de administraciones públicas y sector privado.
Actualmente coordina en Córdoba el proyecto de divulgación científica con perspectiva de género, Una científica en tu cole andaluz, que tiene como objetivo visibilizar la trayectoria de mujeres científicas y tecnólogas en alumnos de primaria. Recientemente, Lilia formó parte de la mesa de investigación sobre profesiones en STEM en el marco del Congreso Anual de la Society Women Engineering en el 2023. En este año tuvo su sede en Barcelona. Y para agregar un logro más a su lista interminable, ha sido galardonada con el Premio Córdoba en Igualdad 2023 en el ámbito de la ciencia y tecnología. Quisiera hacer una pregunta para todos, porque pues, la tuve que sacar de mi lista de 5. Dije, bueno, la voy a hacer para todas las divagadoras mujeres que nos escuchan, y también me gustaría que además la contestaran Lilia y Mari. Y esa pregunta es, ¿recuerdan alguna ocasión en la que les hayan dicho que no pueden hacer algo, o que ustedes mismas hayan sentido que no pueden hacer algo por ser mujeres? A ver, Lilia, quiero escuchar tu respuesta. Pues yo tengo un recorrido en la academia, se vive permanentemente. Me pasó cuando estaba estudiando la carrera, que tienes que elegir a dónde te vas a ir a estudiar, o tienes que hacer las prácticas como pasa en el TEC, ¿no? Y bueno, en electrónica teníamos el top 3, ¿no? Era Visteon, era Jabil y era Ford. Y entonces mis compañeros, que no me lo dijeron en mala onda, ni mucho menos, me dijeron, Lili, no vayas a Ford porque es que no te van a contratar, o sea, vamos, no te van a contratar ni te van a admitir para hacer prácticas profesionales porque no contratan mujeres. Y no obstante, ¿no? A eso yo me resistí porque era el top, ¿no? Ford era top para aprender el trabajo como ingeniera, y fui. Sí. Y efectivamente pasé el primer filtro e hice mis prácticas profesionales en Ford, pero quizá ahí fue el primer red flag, ¿no? De decir, jolín. Y luego yo creo que en la carrera normalizamos muchas violencias que se dan, ¿no? Ya las normalizamos, somos mujeres, sí. Te consideras una usurpadora. Yo muchas veces decía, es que yo estoy en un espacio de hombre y tengo que acatar y Exacto. Tengo que aceptar mucho de lo que se dice, aunque sea violento. Y bueno, pues ya durante la trayectoria, ¿no? Pues sucede, ¿no? Cuando te reúnes en consejos, y más en mi caso, ¿no? Que soy ingeniera y doy formación en temas de igualdad, y cuando hay chicos hay mucha resistencia, ¿no? Se sienten como muy resistentes, ¿no? A escuchar que una ingeniera esté hablando de temas de igualdad, es como extraño, ¿no? Sí. La tecnocracia absoluta. Pero bueno, yo creo que ha sido las experiencias que más me han marcado. Lo de Ford fue bastante interesante. Mira, como dato curioso, pues Selene, nuestra ex divagadora, ella también hizo creo que sus residencias o trabajó en Ford. Ahí en un episodio hablamos de eso. También hablamos de esta situación del TEC, de que en nuestra generación se ponían todos los hombres en el pasillo. ¿Sí recuerdas el pasillo largo, no? Y nosotros teníamos que pasar por ahí, y era pues es un tipo de violencia de género, porque pues nos sentíamos cohibidas y nos sentíamos mal de que estuvieran ahí chiflando y gritando cuanta cosa. Entonces, créeme que te entendemos. De hecho, en ese episodio medio dimos nuestra opinión, ¿no? De que, ¿por qué? O sea, ¿no? De hecho, ahorita ya en las escuelas, creo que la mayoría del alumnado son mujeres. Entonces, yo creo que deberíamos de cambiar esa situación. Yo lo que iba a comentar en relación a lo del TEC, que también era la comparativa, ¿no? Estos roles y estereotipos de género que había. Ay, las mujeres de ingeniería no se arreglan. Sí. Nos comparaban con las de administración, que iban más arregladas. Claro, las dinámicas son distintas, ¿no? Estábamos todo el día en el laboratorio, en clase, ibas cómoda. O sea, no podías ir tampoco con veces, ¿no? Porque las dinámicas son distintas, ¿no? Pero no dejan de ser micromachismos que están ahí y que, aunque son imperceptibles, hacen daño de alguna forma. No están bien.
definitivamente, y pues sí, nosotros de las cosas que más recordamos en el TEC es ese mentado pasillo y la diferencia que se hacía cuando pasaban las chicas de administración y cuando pasaba la Sí. abuela de ingenieras, que yo creo que Sí. ingeniería química tenía como 50-50 de mujer-hombre, pero electrónica, aunque ya se está emparejando en el tiempo de nosotros, yo creo que en tu tiempo, pues básicamente, Eran poquitas, sí, sí. no, mecánica, la ingeniería mecánica era la que bueno, hasta donde nosotros salimos, bastante Sí. limitado el número de mujeres. Y bueno, en el caso mío, yo creo que ya lo había comentado en otra situación, pero de las cosas que más me llamaban la atención en cuanto a que te digan que puedes o no puedes hacer algo por ser mujer, fue en el TEC, pero creo que también el comentario del profesor Hilario Campos, no sé si en algún momento Sí. lo conociste De al profesor. programación, fenómenos de Sí. transporte. ¿Sí? Un personaje de ahí del TEC, porque es una persona muy seria, muy pues inteligente, pero muy así, muy directo, muy Ujú. enojoncín. No sé, donde sea que esté, un saludo al Inge Hilario. Y, y él en algún punto nos comenta, ¿no? En el primer semestre, en la clase de programación, ya éramos más mujeres que hombres, ¿no? Ahí. Y programación pues era de las materias que filtraba, ¿no? El que quiera seguir o el que ya mejor de Oh. aquí. Gracias, amigo, Ujú. por participar. Y el profesor, en algún punto, yo quiero pensar que sin mal plan, nos dice, pues yo no sé qué hacen las mujeres aquí porque pues la ingeniería química no puedes traer tus uñas, no puedes traer tu maquillaje, no puedes traer tus tacones, pero pues bueno, Sí, como entonces, si fuera requisito para ser mujer traer todo eso, ¿no? Efectivamente. pero bueno, en una realidad hacia afuera, eso es mi percepción, no, 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 Ujú. vaya, no sé, Arani. También hay un punto donde creo que también nos estaba advirtiendo que este campo de la ingeniería en las mujeres es difícil, pero en la mayoría nos hemos visto Mm. delimitadas o por oportunidades o por la familia. Esa es una verdad. No, Entonces, pues Totalmente. fíjate que ahorita que mencionaste al ingeniero Hilario Campos, yo nada más iba a responder esta pregunta de que me acuerdo mucho que en la secundaria fue algo que me marcó mucho porque ya ves que tenías que elegir tu taller, que si Mm. mecanografía, taquimecanografía, costura, dibujo, diseño Sí. gráfico, herrería, carpintería, ¿no? Y me acuerdo que yo elegí cómputo, o sea, te dejaban poner como dos opciones y yo elegí, el taller de computación era lo nuevo. Yo en ese tiempo no tenía computadora. Entonces me acuerdo que puse computación o si no, creo que era herrería o carpintería o algo así, ¿no? Entonces me ponen en taller de costura. Y yo siempre he sido muy irreverente y pues no me gusta la injusticia. Entonces yo me acuerdo, o sea, yendo hacia hablar con la persona encargada del taller de cómputo y decirle, oiga, yo puse cómputo y si no, herrería o carpintería o taquimecanografía o dibujo, pero yo no quiero costura, o sea, era mi última opción, ni siquiera era mi opción. Y luego, no, pues eso te tocó. ¿Y tienes computadora en tu casa? Y luego yo, no. Ah, pues menos puedes estar aquí en cómputo. O sea, entonces a mí ese día me marcó, porque no pude hacer nada, ni me mandaron a herrería, ni a carpintería, ni a dibujo, ni a nada, me mandaron a costura. Tuve que pasar 3 años aprendiendo algo que es muy respetable, admiro a las costureras y me encanta su trabajo, sí, pero sí, yo sí, no sí, lo sí, sí, quería, sí. yo no Ujú, lo ujú, quería y ujú. fueron 3 años muy frustrantes para mí. De hecho, las materias en las que tengo calificaciones más bajas en la historia es ahí, porque nomás me ponían para pasarme porque pues cumplía con lo que había. Entonces me frustró mucho. Y de hecho, pues desde ahí viene que en Camargo no había una buena, o sea, tenías que pagar clases privadas de computación, ¿no? Entonces cuando yo llego al TEC, precisamente para mí, para muchos de mis compañeros era nueva la programación. Para mí era nuevo todo, o sea, el tener acceso a una computadora, ¿no? Entonces yo me Ujú. sentí, ese gap en las clases de programación, yo sentí que fue a la que le puse más atención en el primer semestre para quedarme, o sea, yo me enamoré de la programación, pero lo hice 3 años después que muchos de mis compañeros, ¿no? Entonces se me hizo muy difícil esa materia y también me marcó mucho la manera en que nos hablaba el ingeniero Campos, porque sí, era como que te daba para abajo, o sea, te daba para abajo, pero pues era una realidad, no era como que no se sabe, como dice Mari, si lo hacía con buena o mala intención,
pero sí te hacía ver una realidad de que las mujeres en la ingeniería, pues aparte de escasas, no la teníamos fácil. Y precisamente mujeres como Lilia representan esta lucha. Y bueno, después de esta mini semblanza y mini pregunta de introducción, ahora sí vamos a dar comienzo con el aquelarre de 10 preguntas para Lilia. Bueno, mira, una era ¿de qué parte de Chihuahua eres y por qué te mudaste a España? Mira, yo nací en Chihuahua, en Chihuahua Sí. capital. Me vine a España porque conocí a un español y bueno, pues decidí formar una familia con él y bueno, Allá en pues llevo Chihuahua. 20 años. Lo conociste en Chihuahua. No, yo lo conocí por internet. Ah, por internet. Fuertes Ah, mira, declaraciones. mira. Fue El un poco, internet. y fíjate tú, y fíjate lo que son las cosas, porque yo empecé con el tema feminista desde muy jovencita. Cuando estaba en el TEC, yo ya estaba militando. Y aún así Wow. caí en los mitos del amor romántico, porque fíjate, al final, yo soy la que tuve que dejarlo todo y empezar una vida nueva. Y aún así yo consideraba que estaba deconstruida y que, bueno, ya sabes, ¿no? Que él, lo normal es que él se fuera a vivir a México, ¿no? Y al final yo dejé todo y caí en estos mitos, ¿no? Del amor romántico. Al final, bueno, pues me he reinventado, ha sido duro ¿Qué una, edad tenías, si se puede saber? 26 años tenía. Ay, bien joven. Recién Sí, sí, graduada sí. casi. Sí, me gradué a Sí. los 22 años y luego, bueno, pues estuve trabajando y tuve que, bueno, pues parar todo e irme y reiniciar una vida en España. Pero fue por eso, porque me casé con un español. Estuvimos 4 años, estaba yo todavía estudiando en el TEC y bueno, pues él fue a Chihuahua, yo iba a España, yo venía, él venía, hasta que decimos, bueno, tenemos que acortar esta distancia y bueno, fui yo la que me vine Decidió. para acá. Oye, y ahí tendría yo metiendo mi cuchara. ¿No sientes que también tuvo un poco que ver quizá pues tu espíritu de exploración y de ver qué oportunidades tenía España para ti también? Porque bueno, uno ya sabe que hay en México y uno dice, a ver, Sí, vamos a ver qué sí, hay allá. sí, yo Luego nomás me buscaba regreso a cuando mi casa. Así, estaba, ¿no? Es que acá mi amiga también le gusta lo internacional. yo de hecho cuando estaba en Ford me acuerdo que estaba buscando becas para estudiar. Yo, la idea que tenía era seguir Mm, estudiando, ¿no? Y en el ya. País Vasco estaba la Universidad del País Vasco y tenía ahí como la idea, ¿no? De irme. Pero nunca contemplé el hecho de que me viniera a España porque me iba a casar con un español. Pero bueno, las Español. cosas se dieron así y las cosas creo que no son casuales y que siempre hay una causa. Y bueno, pues al final yo tenía que vivir en Gachupilandia, tenía que vivir aquí y ya está. Sí, Qué sí, sí, sí. bonito. Bueno, y ya, o sea, ¿te quedaste como por cosas, cuestiones de trabajo profesionales ya después de que te casaste? No, ¿O no, pasaste un yo me tiempo casé. como sin dedicarte a lo que te Claro, gustaba? yo llegué a España y quizá lo más duro fue homologar el título como ingeniera. Yo no podía trabajar como ingeniera porque era complicado. En aquel tiempo eran muchos años para homologar el título. Yo tardé cerca de 4 años, Wow. pero yo intenté meter currículum e intentar trabajar en España. Las cosas, yo vivo en una ciudad muy pequeña y con poca industria, muy diferente a lo que es Chihuahua, muy diferente. Entonces, en el 2005 me encuentro con mi mentor, que para mí ha sido la persona más importante a nivel profesional. Nos conocemos, fue director de mi primera tesis y el director del departamento en el que actualmente trabajo, él ya ha fallecido, pero bueno, pues me brindó la oportunidad de ser becaria mientras estudiaba la maestría en el departamento. Y así es como inicié en la universidad. Llevo desde el 2005, empecé como Wow. becaria y bueno, trabajando en temas de cooperación al desarrollo, en la unidad de voluntariado y bueno, pues teniendo mi objetivo siempre como muy claro, ¿no? Ah, mira qué bonito que no importa dónde estás haciendo para lo que naciste, lo que te gusta. Sí, Bueno, sí, sí, la siguiente es un poco relacionada, es si extrañas algo de Chihuahua o de México. todo.
todo. Para mí Chihuahua es, yo muchas veces la recorro incluso, recorro las calles cuando estoy en casa, así en plan pensativo. Es una ciudad que me gusta y yo me fui, pero ya te digo, no me fui porque me fuera mal o porque yo consideraba que hay Ujú. violencia, ni muchísimo menos. Yo estuve trabajando los últimos 3 años antes de venirme a España en Guadalupe y Calvo, o sea, en la zona de barrancos, bueno, Sí, ya la sabes, ¿no? sierra. El narco a Ujú. todo lo que... Ay, qué Sí. Eh, fuerte. y de hecho voy cada año a México y llevo a mi hijo. Y mi hijo, la reflexión que tiene es que adora Chihuahua, adora a la gente de México, Ay. porque dice Mm. que nota la diferencia. Sí, Dice, la gente es alegre, es amable, la gente mayor llega y es generosa, es colorida, hay vida, ¿no? sí, Es exacto. la reflexión que él tiene, ¿no? Y yo extraño mucho mi tierra, vamos, yo me iría con los ojos Sí, cerrados a Chihuahua, a mi casa, con mi madre sí. y mi Ay, el hermano y folclore mis hijos. mexicano. Fíjate que yo también es de las Sí, cosas que digo, o sea, no importa dónde estés, no va a haber un igual, o sea, como que por lo que más resalta. Y de hecho la siguiente pregunta personal de mi parte va relacionada, porque dice que qué diferencias has visto o crees que existen entre la manera en que celebramos el Halloween y el Día de Muertos en México y cómo lo hacen en la parte de España donde vives. la gente va de negro, por ejemplo, es todo más triste, la verdad. Es más triste, van a los Más triste. cementerios. Sí, sí, es totalmente distinto. También te digo una cosa, que en mi casa no se acostumbraba a poner altar de muertos. Cuando yo llego a España es cuando yo conozco, sabía que se ponían altar de muertos, pero en mi casa no lo Ujú. ponían. Ujú. Y yo, a partir de la muerte de mi padre, pues lo pongo cada año. Pongo, bueno, Ah, cada año, va a cumplir un año. sí. Pongo el altar de muerto en honor a mi padre. Qué bonito. Entonces allá no hay todo esto de que las calaveritas, los cempasúchil y los Pues, alebrijes, ¿no? pues fíjate que antes, cuando yo creo que a los 2 años de llegar a España, organizábamos entre la comunidad mexicana que había, organizábamos en una plaza que se llama la Plaza Corredera, que era la antigua Plaza de Toros, organizábamos precisamente una muestra de Día de Muertos y causaba tanto impacto porque hacíamos el altar, pero el altar en plan, vamos, Sí, enorme. profesional. Repartíamos, repartíamos pan de muerto, explicábamos lo del pan de muerto, dábamos también tamales, atole, Uy, luego se vestían de no Guau. Catrina y antojes. había pues precisamente hay un mexicano aquí que es de Casas Grandes, que es mariachi, bueno, es cantante, y él interpretaba a Uy. La Llorona, y la verdad que era muy emotivo. Uy. Sí, 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 cada año lo Sí. hacíamos. Lo que pasa que es verdad que bueno, al final las cosas vas teniendo más responsabilidades y es mucho más complicado organizar. Pero Ujú. sí, es muy diferente, ¿eh? Muy, muy Sí. diferente. A mí también, desde que salí en México, pues yo ya siempre la celebraba, pero como que cuando estás ahí, pues es lo normal, es lo que has vivido siempre. Y ahora que estoy en Estados Unidos, cuando veo que gente de aquí celebra, o sea, lo siento más, o sea, como que me enorgullezco más, también le echo más ganas Sí. al altar y mi niña también, pues vio la película de Coco, que muy bonito el mensaje, sí. Eso. Entonces también me pregunta, oye, pero pues quiero hacer un altar, o sea, ya también está muy involucrada con la cultura de Día de los Muertos y a mí eso me encanta, o sea, yo siento que Sí, he intensificado mi admiración por las tradiciones mexicanas y pues veo que en España sí. también pasa algo parecido. Bueno, que me Fíjate. pasa como tú, que se intensifica justamente, ¿no? Las tradiciones, se intensifica este amor por la cultura mexicana cuando estás fuera. Totalmente. Definitivamente sí, para mí también ha sido, pero en Chihuahua la cultura del Día de Muertos no era así tan viva. Creo que también ayudó la Exactamente, película de Coco. exactamente. Sí, ya te Creo digo que que te ayudó. yo no recordaba el ¿No? Día de Muertos. Fue cuando Sí, llegué y que conozco gente mexicana aquí, que es más del sur o del centro, sí. Es que a pero mí en me Sí, tocó Chihuahua era más en vivirlo Halloween. en sí, Michoacán, me tocó. Yo Michoacán. era scout, Mm, entonces yo en los scouts siempre, cada año era concurso de altar de Día de Muertos desde bien chiquita. Luego en el TEC, de hecho, me tocó hacer, hicimos un altar, ¿no se acuerdan? En el pasillo ponían altares de muertos. O sea, yo sí, sí, y en Camargo también es muy, muy celebrado. Entonces yo sí traía mucho eso.
Pero la película de Coco fue como que, miren, sí está chido. Sí, Pero digo, sí es verdad, sí, en Michoacán me tocó vivirlo y es la celebración del año, o sea, es bien diferente. es Coco. Sí, sí. Sí. Pero sí. Oye, bueno, y siguiendo ya con las preguntas personales, ¿no has meditado en la situación de regresar a México en algún punto? ¿Lo tienes considerado? ¿Cómo ves las oportunidades en México para ti? Bueno, porque tienes toda una carrera en España. Sí, yo creo que no tendría problema si yo me planteara regresar, creo que no me faltaría el trabajo. No me faltaría el trabajo porque tengo muchos vínculos en el TEC de Chihuahua. Estaba haciendo durante 3 años una estancia postdoctoral con el doctor Javier Pineda, conoce de mi trabajo y yo creo que no me faltaría el trabajo. Creo que en México la gente que se ha ido de España porque no le ha ido bien aquí o porque se cansó, porque es verdad que aquí la vida es complicadilla. Se han ido a México y se han reinventado y les va súper bien, les va súper bien. Los Yo creo que españoles, México mismos españoles, no, mexicanos, mexicanos. mexicanos. Ah, ok, Y ok. yo creo que españoles también, ¿eh? Los españoles que Ujú. se van a México, yo creo que México es Sí. un país de oportunidades. Pues ahí Y anda desde mi Santa punto de Olaya. vista, Ahí anda Santa Olaya. Sí, viste que es sí, un divulgador español de las Canarias. Es, sí, lo he es, visto, lo he visto. y hace como 3 días le dieron su residencia mexicana y él bien orgulloso. Y yo, mira, Sí, los de España queriendo venir acá. sí, Y sí, se sí, de llevan a hecho, nuestros mexicanos. No te creas. Oye, ahorita ah, mencionaste, no sé, te decía que yo traté de hacerle justicia a tu trayectoria, pero mencionaste que hiciste una estancia postdoctoral. Entonces tienes un doctorado. no, predoctoral, perdona. Predoctorado. Ah, Ok. vas a ¿Y entrar en al qué es? doctorado. Predoctoral. Mira, yo empecé la primera tesis doctoral en temas de hardware, de electrónica, temas de reconfiguración, más enfocada a la electrónica, electrónica, Ujú. electrónica. Y Ujú. entonces el doctor Javier Vega trabaja justamente con esa línea. Y entonces cuando iba a México aprovechaba y me iba con él a trabajar. Estuve durante 3 años trabajando con el doctor Javier Pineda. Oh, muy bien, Mm, gracias. del TEC, Oye, él está en Sí, el sí. TEC, es de En el electrónica del TEC, TEC. en la parte de posgrado. Ah, ok, es que mm, ahí En la, nosotros no anduvimos mucho. sí. Nosotros sí, nos no, pero yo hicimos creo el que posgrado en CIMAF, salimos del TEC, así, vale. pero sí. Yo sí llegué a escuchar del Sí, departamento de posgrado. Un saludo para el sí, TEC, sí. gente pantera que nos está viendo. Suscríbanse, por favor, compartan este episodio. Este episodio es como que el bien representativo de todo lo que somos, o sea, una mujer de Chihuahua, del TEC, de donde salimos, divulgadora científica. Por favor, ahí apoyen difundiendo. 35 aniversario, o sea que quedaría como Ah, colofón este sí, podcast. A nosotros nos Así tocó el sí. de 60 difundirlo. aniversario. Wow, Cuando nosotros estábamos, nos tocó el 60, hicimos un Un carrito carro, alegórico de, sí, de la planta de wow, cementos. sí. wow, qué Ahí interesante. andábamos Entonces, ya pasaron 15 Yo años. sí, yo salí en el 2002 del TEC. del TEC. Nosotros Ajá. entramos en el 2005. Ah, Sí, pero oye, por Sí, ahí estás muy andamos. viejita fíjate, se Por han ya. ahí andamos, cambiado por ahí las andamos. cosas. Y sigue ahí, Vaya, vaya. 75 años. Ujú. Wow. Con Sí, mucho bueno, prestigio, ¿eh? Sí, sí, perdona. ¿eh? Muy, muy orgullosos de la formación que nos dieron en el TEC, la verdad. Sí, no, y Sí. uno aprende ahí a andar sin mucho recurso, a trabajar bajo situaciones límite. Totalmente, totalmente. Cuando Bajo niño. presión absoluta. Sí. Sí, Sí, muy, muy sí. bueno. Oye, pero digo, y siguiendo con las preguntas personales, ¿qué Sí. hiciste después de que te fuiste a España? ¿Qué fue lo que pudiste hacer en esos 4 años entre que tú llegaste y entre que pudiste conseguir o validar tu ingeniería? ¿Cuál fue tu camino en esa parte? Es lo que te comentaba, que yo desde el primer día que llegué a España sabía exactamente lo que tenía que hacer. Entre ello era homologar mi título y sabía lo difícil que era porque era el primer caso de electrónica que se daba en España. Porque antes eran ingenierías técnicas e ingenierías superiores. Entonces, la de electrónica daba la coincidencia que era una ingeniería técnica. Entonces, yo me daban la resolución y decía y la revocaba. Es que no, yo tengo más créditos y además estoy ya con los estudios de maestría. Al final, ya te digo, duró 4 años. La resolución era darme la carrera de ingeniería en automática y electrónica industrial superior, pero tenía que hacer 4 asignaturas. Y dio la Ah, coincidencia también que
el profesorado que daba esas asignaturas eran compañeros míos de departamento. Entonces sabían un poco la peripecia que llevaba pasando justamente con homologar mi título, porque claro, entré a un departamento nuevo donde había muchas plazas, me las ofrecían, pero claro, no tienes el título homologado, no tienes el título homologado. Y entonces en ese inter voy a Madrid y comento mi caso, ¿no? Digo, mira, me pasa esto, estoy trabajando en un departamento y me están ofreciendo plazas. Me dice, bueno, pues haz el trámite paralelo. En lugar de, deja pasar lo de la ingeniería, que siga ahí su curso, pero luego homologa el grado a nivel de licenciatura. Y con eso puedes hacer oposiciones y si sale alguna plaza o alguna beca, te la dan. Y justamente pasó eso. Me dieron a los 6 meses el título de licenciatura y llega mi jefe y me dice, mira, hay una beca que se llama becas FPDI que tienen bastante prestigio en Andalucía. Y Ujú. es una beca que es, digamos que la forma natural de entrar a la universidad, que es o sea, es un doctorado, son 4 años, pero al primer año ya tienes que empezar a dar clases, ¿no? Porque es formación de profesorado e Ah, investigador. Entonces fue como la puerta abierta, ¿no? A lo que yo realmente quiero y me gusta hacer. A mí me gusta mucho dar clase y más de electrónica. ay, Yo, sí. es raro cuando salgo de una clase triste. Yo creo que en todo lo que llevo dando clase he salido a lo mejor en 2 clases triste, pero el feedback que se genera entre el alumnado, el profesorado, me encanta. O sea, Ay, estoy Sí. en el sitio adecuado. Mm. Y ya te digo que esa fue un poco la situación. Y me ah, ofrecen ah, esta beca ajá. y hago el programa de doctorado, que era 2 años de maestría, preparación de la tesis, y ahí es donde arranco ya a dar clase de ingeniería. O sea, pero entonces tú llegaste a España y te metiste a la escuela, a la universidad, y tú andabas Fue mi por último ahí. recurso. Yo ya estaba un poco desesperada porque metía currículum y no me daban trabajo. Me dieron Ujú, trabajo como teleoperadora, que no tiene nada de malo, pero no servía para ello. Sí, sí. ujú. A la semana me corren me- Mm, porque no cumplí los objetivos y Wow. me empiezo a plantear irme a México, porque yo venía de tener una independencia económica, de una autonomía Estabas y en no Ford, ¿no? quería, sí, y no quería yo depender de absolutamente nadie. Y llega Claro. ujú. llegó con el que en paz descanse, ¿no? Mi mentor, que era el director del departamento en aquel entonces, me conoce, nos vemos y me dice el precio del doctorado y le digo, mira, no puedo pagarlo, no puedo Mm. pagarlo. Y a la semana me llama a mi casa, me dice, Lili, tengo una propuesta para ti. Llego a su departamento y me dice, ¿qué te parece si yo te pago el doctorado? Pero tú trabajas en la unidad de voluntariado como becaria en la parte técnica, llevando la página web, coordinando fotografías o coordinando los congresos que se Guau. organizaban. Y ahí es como empiezo. Y justamente él, a los 4 años, me dice, Lili, hay esta beca. ¿La quieres? Y apostó por mí, buscó una catedrática que pudiera firmar, una persona importantísima en mi vida en España, que lamentable, ya te digo, falleció, y ha Oh, sido mi mentor, y creo que todavía sigue ahí cogiéndome de la mano, empujándome, porque muchas sí, veces el sistema universitario es duro, la academia es dura, Sí. y, y más con el perfil que yo tengo, ¿no? Yo soy un perfil raro, diferente, porque sí. me dedico también a investigar a estudios de género y es raro en Mm, una ingeniería, ¿no? Ujú, Pero yo sí, creo que me mantengo ahí porque sé que está ahí también sí. donde esté, no No deja de ser siguiendo. una ciencia bien interesante a pesar de que sí es muy nueva, rara, pero esta rareza interesante y bonita. No rara de que fea. Ujú. Y la verdad, o sea, yo creo que está sentando precedentes. Yo nunca había escuchado algunos de los proyectos que has mm, hecho, ni siquiera similares. O sea, eres mm. una Muchas persona gracias. innovadora y la manera en que enfocas tus proyectos, yo digo, ¿cómo se le ocurren? O sea, ¿cómo conjunta? Ahora sí que sí eres una bruja moderna. Muchas Definitivamente. gracias. Oye, pero entonces tú vas con tu mentor, que todavía no era tu mentor en ese momento, a una entrevista para entrar a trabajar en la universidad. Ese fue el Yo comienzo. voy, yo voy porque yo quería, para la forma natural de entrar a la universidad es a través de, ok, entres con un proyecto o haciendo la tesis doctoral.
¿vale? Para Entonces, estudiar. Y tú querías para estudiar. estudiarla. Entonces, Ok. cuando me plantea, me dice, "Uf, lo que costaba en aquel entonces hacer un doctorado, ahora costará mucho Ujú. más". Le digo que era imposible, porque yo no trabajaba, Ujú. era imposible. Y yo creo que hubo mucho feeling. Yo recuerdo que entré a su Mm. despacho y había muchas cosas, porque él estaba muy involucrado con cooperación al desarrollo en el Mm, Sáhara, con proyectos sí. de cooperación al desarrollo incluso en Argelia. Y yo creo que hubo mucho feeling y apostó por mí desde un principio, desde un principio. Y Wow. ya te digo Te que saliste con beca y con trabajo. sí, sí, la verdad que fue muy afortunada yo creo que Wow. en la vida vas conociendo personas que son clave, ¿no? Y en mi caso en Definitivamente. España puedo decir que él fue clave, fue clave. Sí, O sea, Wow. sí. salió con trabajo, para estudiar y con mentor, que yo creo que aquí vale Sí. resaltar el Sí, trabajo de los mentores, que es muy importante y que a veces totalmente. Uy, siento sí. que socialmente se deja un poquito de lado, incluso de mi parte yo puedo decir que en lo que estudié, ¿no? En la ingeniería y en la maestría, aunque conocí profesores muy buenos, investigadores muy buenos, ninguno lo sentí cual mentor. Esa es, Ujú. pues sí. O sea, gente muy linda, pero que le falta a veces como empujarte más de manera personal, que yo sé que es Totalmente. difícil porque somos muchas personas y a veces se vuelve un trabajo difícil. Yo también tengo mi personalidad, ¿no? O sea, tiene que haber un conjunto de situaciones, pero creo que sí hemos dejado un poco de lado, lo hablo desde mi perspectiva, desde donde yo he estado, el mentor y yo considero que es muy importante Muy que importante. alguien te mentoree uno y después tú volverte mentor de Ujú. personas. Totalmente. Creo que es muy Y importante. yo creo que yo creo que el trabajo hablo de las profesoras en el área de ingeniería, que somos muy poquitas. Yo creo que tendríamos que ser un refugio también para las alumnas, ¿no? A mí Sí. me toca en cuatrimestres darle la bienvenida a primero de informática, que veo a las niñas asustadas, porque Mm, claro, ve un poco la masculinización, ¿no? que hay en un aula. Están con expectativas de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a encontrar? Se encuentran con muy pocas profesoras. Y yo creo que ahí el trabajo que tenemos que hacer es fundamental. ¿No? Es fundamental el ser un refugio también para los alumnos, pero yo creo que ellos lo tienen mucho más fácil, porque ellos Ujú. entran a la carrera con mucho refuerzo familiar. Qué Sí. maravilla, vas a ser ingeniero, el prestigio que vas a tener, pero yo sí. creo que cuando entramos a ingeniería las mujeres ya vamos con muchos prejuicios por parte de la familia, Ujú. por parte de las Sí. amistades. Lo que te vas a encontrar si es de hombres es que no hay trabajo, es que mira, y cuando entran a la carrera van con refuerzos porque la mayoría son profesores. Y Sí. cuando sales, el mercado laboral está lleno de hombres liderando proyectos donde las mujeres ya empezamos un poco si vemos un poco las gráficas de tijera, vamos a ver que vamos descendiendo, ¿no? Y ocurre también cuando estudiamos doctorado, son pocas mujeres las que estudian Sí. doctorado y llegan a puestos de responsabilidad importantes justamente por lo que comentaba Mari, ¿no? Los cuidados aquí, siempre las mujeres y luego el hecho de ser mujeres con tanto prejuicio que hay. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste eso me acordé de una situación que cuando yo entré a la ingeniería, yo siempre conviví con un primo que éramos como hermanos, ¿no? De la misma edad y todo, primos, hermanos. Los dos entramos juntos al TEC y todo. Súper brillante él, yo soy más el tipo de que muy estudio mucho, él es como un genio nato, ¿no? Y sí Ujú. recuerdo mucho esta situación de el ingeniero está donde debe estar y yo sentirme como que, ¿y tú qué haces aquí? O sea, me acuerdo que hasta una persona que se graduó en nuestra generación, le puse yo como un post, ahora sí, ya soy la ingeniera, y luego me corrige y me pone, no se dice la ingeniera, se dice la ingeniero. Y le dije yo, pues a mí, yo quiero que me digan la ingeniera, porque yo veía como eso, precisamente de que sí, o sea, las mujeres entramos con una desventaja. Nos hacen sentir que no pertenecemos a la ingeniería. Y sí se está Ujú. cambiando. Yo creo que por eso también te admiro un poco más, ¿no? Porque sí ya ahorita conozco más mujeres que andan en la lucha por la inclusión en STEM, pero sí es muy nuevo. O sea, y a mí me tocó el tiempo en el que yo lo viví, o sea, de muchas vertientes. Inclusive, por ejemplo,
subirte al camión con tus zapatos de seguridad, ¿no? ¿Y tú qué eres, albañil o qué? O sea, como que, ¿por qué? O sea, las mujeres también podemos hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, hasta, por ejemplo, la talla, ya cuando trabajaba acá en la industria, la talla del equipo de seguridad, de las batas de laboratorio, de los coveralls, de los zapatos de seguridad, era como que no, pues no hacemos, el más chico que hacemos es yo no, pues mándeme a hacer uno porque yo soy este número. Entonces, si son como tú dices, micromachismos, que a lo mejor no son con una mala intención porque es lo que hemos venido alimentando por años, pero pues sí tienen que cambiar, no quita que estén mal, ¿no? Entonces me identifico mucho con esa parte que acabas de mencionar. Se llama visión androcéntrica, que todo es, el hombre es el centro de inspiración de todo. De hecho, cuando doy alguna charla de formación, siempre hablo justamente de este sesgo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Apple, cuando sacó el Apple Watch, se le olvidó poner el ciclo menstrual, ¿no? Algo tan importante porque, bueno, el reloj lo usan también chicas como chicos, ¿no? Sí. Y bueno, esto va más relacionado con los sesgos algorítmicos, pero todo, ¿no? Lo que tú dices, la ropa, no hay perspectiva de género absoluto, porque la inspiración viene dada justamente por el hombre. Hasta hace nada todos los tratamientos, los fármacos se probaban en hombres. Entonces, claro, no es lo mismo el cuerpo del hombre que el de la mujer, ¿no? Sí. Por último, voy a comentar lo del lenguaje. Tú has hablado de algo que es súper clave, que es el uso del lenguaje, que es algo que yo llevo luchando desde siempre. El lenguaje es poder y el lenguaje crea realidades. Entonces, lo que no se nombra no existe y lo que se nombra crea realidades. Y si tú hablas de ingenieros, donde hay mujeres, las estás invisibilizando completamente. Claro. Es importante mencionarlo. Hace poco di una charla en el TEC, justamente comentaba eso porque una de las chicas se presentaba como ingeniero. Le digo, no, tienes que decir que eres ingeniera porque vas a crear una realidad donde las mujeres no existimos. Sí. Entonces el lenguaje tiene que estar ahí y tenemos que nombrarnos. Sí. Sí, muy importante. Y lo más triste es que era una mujer la que me estaba corrigiendo. ¿Sabes? Dice, yo soy la ingeniero. Le digo, pues yo soy la ingeniera. Me ha pasado. Sí. Sí, que ahora viene mucho la situación con que posiblemente todo indica que México va a tener una presidenta, ¿no? Y que estás diciendo, no se dice presidenta, ¿no? Se dice presidente, ¿no? Pero bueno, pues presidente. La presidenta. Ya lo veremos en su momento. Pero pintamos para allá y eso también da gusto. Sea quien sea, no estoy yendo con nadie en especial, pero ya que sea mujer, pues es un cambio para México. Que ayer en las divagaticias te comentaba, no sé si te acuerdas que entré al sitio web de CONACYT, pusieron una nota ahí y venía al sitio web y entré, y que me llamó mucho la atención que en una de las pestañas decía los investigadores y las investigadoras, y yo, muy bien, pero después abajo venía nada más los investigadores. Entonces dije, o sea, a veces sí, a veces no, o sea, como ya se va viendo ese efecto que tú dices, a lo mejor sí ya quieren hacer el esfuerzo, ¿no? Pero todavía existe, o sea, todavía, como dice Lilia, nos invisibiliza, que también a veces es confuso, porque, por ejemplo, esa misma persona con la que discutía lo de que si era ingeniera me decía, pues es que no dices el ingenierío, dices la ingeniería, porque así está y es un nombre que se le atribuye. Le digo, sí, pero la ingeniería es una cosa que no existe, que no se le asignó si es mujer o hombre. La ingeniería es una rama de la ciencia, o es, no sé, un campo de la ciencia. Le digo, no, la ingeniería no se va a sentir ofendida. Yo me siento invisible, yo me siento ofendida, entonces sí hay que cambiarlo. El día en que la ingeniería cobre vida y venga y te reclame por no decirle ingeniería, tomarás cartas en el asunto, pero la que está viva aquí soy yo. Entonces, no podemos llegar a caer en lo absurdo de ¿cómo se dice? De ver por cosas inanimadas. Mejor volteemos a ver a las mujeres que sí estamos vivas y que sí queremos ser incluidas. Una buena estrategia de visibilización. Puede ser que gramaticalmente no esté bien escrito. En el caso de ingeniería, la ingeniera o el ingeniero está correcto y además está aceptado totalmente. Exacto. Pero sucedió en España con una ministra que dijo portavozas. Y bueno, se causó aquí un escándalo tremendo. Gramaticalmente es correcto, pero la intención de ella era visibilizar a las portavozas. Sabía que gramaticalmente estaba incorrecto y además ella lo dijo, pero la estrategia de visibilización era decir portavoza, era más bien una postura política. Y yo creo que el lenguaje es eso también, ¿no? Lo personal
es político y tenemos que nombrarnos aunque incomode, ¿no? Porque es lo que suele pasar. Sí, que al final se dice, lo he escuchado de mi íntimo amigo Roberto Martínez del podcast Creativo, y de Diego Rosarín, que hablan de, porque me gustan esos personajes polémicos de podcast, y ellos hablan que al final del día el lenguaje sirve al humano, no nosotros al lenguaje, o sea, en qué momento nos delimitamos tanto y hay tanta correcto, incorrecto, cuando nosotros nos hemos inventado eso, o sea, podemos decir que es correcto si queremos decirlo. Sí. Eso Ahí es es lo donde bonito te del digo que lenguaje. es la individualización. Si a ti como individuo te ofende que te llamen la ingeniero, bueno, es la ingeniera. Por ejemplo, yo en la escuela donde trabajo, también hay una cosa y es mucho de Estados Unidos, ¿eh? Por ejemplo, no sé, hay una niña que se llama Magdalena, vamos a poner ejemplo, pero a ella le gusta que le digan Tori. Y tú no te puedes dirigir, pues yo como no los conozco, a veces se me van y yo, ¿cuál es Magdalena? No, no soy Magdalena, soy Tori. Y es como que algo que tienes que respetar. Entonces, ya me lo dijo una vez, ya la segunda vez que yo decida llamarla así, ya ahora sí estoy pasando por encima de lo que ella desea, porque simplemente quiere ser llamada Tori. Entonces, Sí. siento como que si nadie reclama y no estás ofendiendo a nadie, bueno, el lenguaje, pues como está, ¿no? Es como oía también del himno nacional, de que dice mexicanos al grito de guerra. O sea, ¿por qué no dice mexicanos y mexicanas al grito de guerra? Entonces, o sea, son situaciones como que, bueno, si tú eres mexicana, cuando estés cantando el himno nacional, pues di mexicanas al grito de guerra. O sea, ¿me entiendes? Como que no puedes ridiculizar tampoco ciertas cosas porque como dice Mari, el lenguaje es para usarlo a tu, como, ¿quién quiere comunicar algo? Tú. Entonces tú eres la que tiene que ajustar el lenguaje. Fíjate que siempre lo digo, yo trabajo mucho en el despertar de vocaciones científicas y cuando voy a colegios o cuando voy a secundarias a trabajar justamente en este tema, les pongo siempre fotografías, ¿no? Y los titulares siempre son, aunque haya 3 ingenieras y un ingeniero, hablan siempre de ingenieros. Y entonces volvemos a lo mismo. Las mujeres quedan totalmente invisibilizadas en un titular. Entonces, jamás una niña o un niño se va a sentir, o en este caso una niña, inspirada porque no hay una imagen que la represente a No, través de una sí, fotografía y a través de un titular. Y entonces sí. analicé un montón de proyectos que tienen que ver con el despertar de vocaciones en niñas y todos estaban en masculino genérico. Soy un inventor, y el objetivo Ajá, es incentivar a que las niñas sean científicas. Yo digo, colega, sí. es que con ese nombre jamás vas a inspirar Soy una a una inventora. niña. Sí. Claro, entonces yo creo que es importante partir de ahí que el lenguaje es Ujú. fundamental Es verdad. para eso, para despertar vocaciones científicas, para sensibilizar Sí. y sobre todo para nombrarnos a las mujeres. Yo lo veo mucho en Sí. los libros también. Por ejemplo, hace poquito, o con lo de la inteligencia artificial, ya se andaba buscando mujeres en la ciencia de la computación, ¿no? Y por ejemplo, había un libro de Ada Lovelace, un libro que mencionaba, ni siquiera como que de ella, ¿no? O biográfico, a ¿cómo se llama? Se me fue. Amy Noether, es que tuvimos un invitado que la mencionó. Así como Mm, escasamente aparecía, ¿no? Y 50 libros de otras personas que igual son desconocidos, pero que ni hicieron aportaciones tan importantes. Sí están invisibilizándose, así es una realidad, que yo a lo mejor en escala menor, pero sí la he visto. Ahora ujú. Time sacó una revista justamente de personas que están realmente impactando en el tema de inteligencia artificial. Afortunadamente le dio voz a muchas mujeres que están rompiendo esta tradición, ¿no? de ingenieros dedicados, ¿no? a típico Silicon Valley, mujeres que realmente están haciendo Mm, historia en sí. reconocimiento facial, que hay una grande que se llama Joe, perdonad, el apellido es rarísimo, Boluwin o Boluwan. Ujú, Está en Netflix su vida y ujú, ella puso en jaque a Amazon y a todas las empresas que trabajaban con reconocimiento facial. Es muy interesante su vida y ha creado una liga que se llama Justicia Algorítmica. mm, No quiero ser spoiler, no les voy a contar un poco porque, bueno, va de una De máscara eso va. blanca que tiene que ver con el reconocimiento facial. Pues mm. mujeres como ella, hay muchas que hay que darles voz, hay que visibilizarlas, que están realmente diciendo, mira, es que el tema de responsabilidad ética se nos está yendo las manos.
¿no? Ujú. Y están trabajando arduamente con investigaciones muy interesantes, ¿no? Sí. Pero hay que darles esta vida, ¿no? Y esta visibilidad. A mi alumnado de informática siempre les digo, aquí en la guía didáctica aparecerán muchos hombres en la bibliografía, pero tienen que recordar que las mujeres, las que han creado la base informática perdón, las que han creado la base informática son Ujú. Son mujeres. mujeres, sí. La Muy base importante. de la No, y en, informática ha sido creada por mujeres Sí. y han sido invisibilizadas pues por muchos motivos, ¿no? Mm. Pero claro, las guías didácticas sí. están llenos de libros donde los autores son hombres, ¿no? Sí, digo, y la verdad es que sí, como mencionabas tú, porque yo también lo noto y probablemente en este momento ya nos dejaron de ver algunos vatos o hombres que les da picor el tema, ¿no? O sea, creo que también hay que encontrar la manera de, de cómo comunicarnos, que también, por ejemplo, en el caso de las divagadoras divulgando ciencia, pues también estamos tratando de entrar en otras cosas o con otra gente que no le guste tanto la ciencia, ¿no? Entonces, vaya, mucho trabajo que hay para muchos lados, no nada más, ni nada más para las mujeres, ni nada más en la ciencia, o sea, en muchas otras situaciones. Nosotras estamos interesadas en ciencia y en mujeres, Ujú. pero sí noto que la gente cuando empiezas a hablar de estos temas, ay, se resiste, que era lo que tú mencionabas, y a veces encontrar el modo, hackear esas situaciones, Ujú. pues también es parte del trabajo que hay que hacer, que igual Sí. y ahorita nos platicas más, pero ya mira, porque ya te pregunté muchas cosas personales y nada más porque me interesa, por último, 2 personajes que tú admires y las razones. Me ha emocionado, ¿no? A Joy de Justicia Algorítmica, me parece una mujer, aparte de inteligentísima, disruptiva, lo que está investigando, lo que ha generado, ha puesto, ya te digo, en jaque a empresas como Amazon, ha puesto el reconocimiento facial en jaque también. Se Wow. estaban haciendo cosas Ay, poco éticas en ese aspecto, ¿no? En ese ámbito. Y mujeres, en general admiro mujeres que son disruptivas, que se dedican a la ciencia, pero que también sepan analizar que hay sesgos bueno, que a las mujeres nos invisibilizan. Y yo creo que es importante darlo a conocer, ¿no? A mí Sí. muchas veces me dicen, es que deberías de irte a otra área a investigar, si es que es lo tuyo, pero ¿por qué? Si soy ingeniera, Ujú. simplemente que me dedico a investigar también sobre otros aspectos donde creo que hay Sí. que darle voz, ¿no? Y, y bueno, yo creo que nos falta todavía muchísimo por trabajar, pero ya te digo, hay mujeres que están haciendo historia. Otra es Nuria Oliver, que es una científica española que está trabajando mucho en responsabilidad ética con inteligencia artificial. Es una grande de inteligencia artificial aquí en España. Ella está apostando mucho por el pensamiento computacional desde la primaria y a una mujer que es muy interesante escucharla, yo les recomiendo. Y es muy clara, muy inteligente, muy inteligente. Y ella está cuestionando mucho la cuestión ética, ¿no? Y la soberanía de datos eh, en España. Wow, ah, wow. qué Pues importante traes porque 2. con Ujú. estas grandes innovaciones vienen muchos retos de los que solamente personalidades como las que dices, o sea, inteligentes, innovadoras, están ahí para decir, oigan, no están viendo esta parte y son Ujú. importantísimas y sin duda, al igual que tú, pues son imprescindibles. Pero bueno, vamos a pasar Sí. a las profesionales, ¿eh? Porque esas eran medio personales, pero pues como tu vida es este mundo, se pueden confundir con profesionales. Pero ahora sí son las profesionales. Que primero, háblanos sobre tu participación en el proyecto de inclusión Diana y cómo crees que puede contribuir a prevenir la violencia que mencionabas, pues machista, sobre todo en los bares. Bueno, pues este es un proyecto del Instituto Politécnico Nacional, ¿vale? Este Ah, proyecto es una organización que me buscaron sobre todo en la parte de inclusión. Yo estoy en la parte de inclusión y me comentaron del proyecto, querían mentoría, sobre todo en esta parte, y acepté encantada porque me parece que es un proyecto muy interesante, sobre todo porque va enfocado a mujeres con discapacidad.
¿no? Entonces, el primer contacto que yo tuve con esta parte de inclusión era que hicieran una revisión de las asociaciones que estuvieran trabajando con mujeres con discapacidad y conocieran de primera voz que habían pasado por un caso de este tipo, ¿no? Y luego acercarse con asociaciones que trabajen directamente con mujeres con discapacidad y, bueno, pues ya hacer todo el protocolo de violencia machistas, ¿no? Pero es un proyecto muy grande, muy grande. Y yo mentorizo únicamente la parte de inclusión y como he repetido, es un proyecto del Instituto Politécnico Nacional. Wow, qué Wow, interesante, sí. qué importante que nunca había visto la inclusión a ese nivel, o sea, de basar toda una investigación que inclusión es solamente una parte, pero que toman en cuenta todos los... Bueno, la Sí. siguiente es que nos contaste que estás en Granada, ¿no? Porque vas a asistir próximamente en estos días a un congreso. Nos dijiste más o menos de qué es, pero cuéntanos cuál es tu papel en este, porque vi por ahí un flyer y me pareció interesantísimo los temas que venían. ¿Cuál es tu papel en este congreso al que asistes en estos días? Mira, aquí en España hay un movimiento muy grande sobre temas de coeducación, que aquí incluye la parte de inclusión, la parte también de cuestionar mucho los estereotipos y roles de género que hay en la universidad, en los colegios, ¿no? Y entonces hay temáticas diversas con proyectos muy interesantes. En mi caso, yo no soy ponente, yo me encargo de toda la parte de estrategias de comunicación. Es decir, yo tengo contacto con los ponentes, las ponentes, veo los contenidos, órdenes de intervención, checo también el tema del lenguaje, que sea lenguaje que no sea sexista, que sea inclusivo, y luego ya mañana en el Congreso tengo que estar checando precisamente de que todo esté en regla, ¿no? Porque hay mesas Wow. colectivas, hay mesas que son individuales, ponencias eh, de más tiempo. Entonces, bueno, pues me invitaron el Instituto Andaluz de la Mujer a trabajar en este congreso y bueno, pues llevo trabajando casi 2 meses con las y los ponentes, ¿no? En este Wow. congreso. Vendrán Solamente más puedo de mil decir qué trescientas ganas de estar personas. ahí en ese congreso. Pues vendrán más de 1.300 personas. Me voy el martes a Wow. Córdoba, el miércoles doy clase por la mañana en la universidad Wow. y por la tarde me voy a una jornada que se llama Conectadas, que es sobre inteligencia, metaverso, y ahí es donde yo voy a centrarme en la investigación que he hecho sobre inteligencia artificial, sesgos Ah, en la inteligencia artificial. Ese fue el que O sea vi, que el que decía conectadas. Y yo, wow, está bien de sí, me hicieron el metaverso. favor estar ah, en esa pero. mesa hablando Ujú. justamente de lo que son las barreras estructurales, hablo del chatbot, ¿no? Cuestiono por qué hay tantas, en los chatbots siempre hay mujeres, voces de mujeres y no de hombres, ¿no? Y la parte esta la docilidad, y bueno, muestro algunos Ay, casos, ¿no? qué Hablo de fuerte. Cosas que no nos de los notas, sino. deepfakes, ¿no? Guau. De los deepfakes, por ejemplo, también hablo de los deepfakes, ¿no? De que en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho para el tema del ciberbullying, ¿no? Porque se hacen Mm, modificaciones, Ujú. desnudan, con fotos desnudas, ponen caras de ok, niñas, ok. Sí. este, el tema de los traductores. Hace nada Google todavía tú ponías enfermera o médico y te ponía médico hombre y nurse te ponía como femenina, Ujú. ¿no? Ahí estaba Sí. intrínseco los estereotipos de género. Sí. Sí, sí, toda la parte de traductores, los sesgos Mm. en la parte intrínseca de los datos, ¿no? Y luego la Wow. parte que a mí me interesa mucho dar a conocer, que es la parte de cómo se genera el conocimiento en nuestras áreas, ¿no? Y es un cuestionamiento, ¿no? Seguimos repitiendo estos estereotipos y roles de género en nuestro alumnado. La gente que hace algoritmos, que diseña los algoritmos, ya tiene prejuicios en sí. Pues imagínate los sesgos que puede trasladar a un algoritmo y más sesgos Claro. de género. Sí. Entonces, creo que es importante cómo se está creando el conocimiento y cuestionarlo y que haya alternativas Ujú. para formar a nuevos y nuevas ingenieras de datos. Sí. Wow, qué inspirador, porque sí, dices, o sea, sí, mucho machine learning, pero el learning, lo que están aprendiendo sigue siendo un poquito machista y sigue habiendo sesgos. Entonces, que el machine learning sí sea nuevo, que empecemos desde cero, ¿no? A que sea desde siempre incluyente
para que no pase lo mismo que ha pasado con nuestro conocimiento, ¿no? Que a fin de cuentas también somos máquinas, pero pues biológicas, diferentes, ¿no? Entonces que se nos programe desde el principio, al igual que a los niños, que esto que mencionabas en las primarias, sí, al igual a las máquinas, enseñarles bien, enseñarles de manera inclusiva. Qué importante, de verdad que a mí me causó mucho, me gustó mucho el flyer ese que vi, y dije, wow, o sea, como todos estos temas, porque hablamos en un episodio del metaverso, y era como, hablamos más bien del internet 3.0, ¿no? Pero pues era mucho de lo del metaverso, y sí lo veía yo como algo de que ni siquiera sé si valía la pena invertir tiempo en estudiar, porque era algo como, ay, pues a ver si se da una ocurrencia más, ¿no? De Mark Zuckerberg o así. Y no, o sea, es una realidad donde va a haber empleos, donde también tú puedes elegir, por ejemplo, cómo te quieres ver, ¿no? O sea, tener un avatar. Y desde ahí se puede decir qué tan inclusivo vas a ser, porque a mí me da mucho como orgullo esto de los emojis, que si te fijas lo que mencionabas ahorita, si pones, no sé, woman, te aparece así unas uñas, un tinte de uñas y la uña así, o el pelo, o una mujer con vestido así, ¿no? No te ponen, por ejemplo, si pones engineer, te aparece, sobre todo en Estados Unidos, porque en México por lo menos puedes decir ingeniera, ingeniero, aquí engineer es para los dos. Entonces sí es como que cómo los tipos de emojis que te aparecen según el lenguaje que utilizas. Digo yo, todo eso las máquinas lo aprenden de algún lado. ¿Quién está alimentando esos datos? O sea, qué importante es y qué padre que estés detrás de ese tipo de situaciones. Fíjate el chat, bueno, le llaman aquí en España chat GPT, pero supongo que es chat GPT en México y en Estados Unidos. Aquí es GPT. Sí. También ahí hemos hecho una comparación, ¿no? Ponía consejos para una empresaria que va a iniciar un nuevo negocio. Ponía consejos para un empresario que va a crear un nuevo negocio. Bueno, las diferencias eran abismales. Lo que se le, ¡Guau! lo que se le aconsejaba a la empresaria era más enfocado de mentoría, busca a alguien que te apoye, y Busca un en el otro nombre. era, vamos, Guau. impulso total, ¿no? Era una diferencia brutal, porque tenemos Wow. que recordar que los datos, pues, es una representación de la vida, y quien genera y quien hace los algoritmos, pues son personas como tú o como yo, que como he Exacto. comentado antes, estamos cargadas de prejuicios, de estereotipos y roles de género que están plasmados en un algoritmo, o sea que solo tenemos que cambiar, y ya ni voy a hablar de la parte de responsabilidad ética, que eso ya es más escandaloso. Yo he conocido proyectos que digo, Dios mío, es que esto roza Sí. la Pues no violencia sé si viste absoluta. lo de la robot esposa de Elon Musk. O sea, como por qué, ¿sí me entiendes? Porque habiendo, pues, o sea, yo pienso, bueno, que las relaciones románticas, para empezar, son súper personales y pues son humanas. O sea, ¿con qué objetivo, con qué afán habrías de crear un robot hecho a tu medida? O sea, a veces no sabes ni tú mismo lo que quieres. Como que se me hizo un poquito exagerado de su parte, ¿no? Hablando de esto de la responsabilidad ética. No sé si viste la nota de eso. Este, sí, la vi. Me ¿Y qué parece, vamos, piensas? pues me parece muy, muy fuerte. Es lo que venía comentándote, ¿no? De que tenemos que establecer, como pasa con los médicos o las médicas, que firman el tratado, ¿cómo le llaman? Este tratado que firman de... eh, eh, De Hipócrates, ¿no? Ese, exactamente. El juramento Pues hipocrático. justamente Nuria Oliver decía, pues esto lo tenemos que hacer con las personas que se dedican a hacer algoritmos. ¿Sabes? Que hay este sí. tratado donde se rija y donde digas, oye, no te puedes pasar de aquí. Porque de hecho, Ah, cuando diseñamos algoritmos, hay un porcentaje mínimo en donde decimos, bueno, no me merece la pena el dejar ese porcentaje pequeño en hacer más ético mi algoritmo, y prefiero que esté más modelado, ¿no? Y yo creo que tenemos que realmente repensar que la ética es fundamental en un sí. algoritmo, y creo que se nos está yendo mucho las manos, no solamente con lo que tú comentabas del metaverso, sino también con el chat GPT o el chat GPT, y como el caso Ujú, que has comentado. Entonces, sí. es importante que haya ya que regule. En España ya hay una ley de regulación de inteligencia artificial, se está trabajando aún más, pero
es peligroso, ¿eh? Sí, Ay. sí, a duras penas podemos medio tener esta ética del universo, digamos, real. Ahora imagínate, están haciendo todo un metaverso que a fin de cuentas todo es nuevo. Sí, es muy importante que haya eso. Y también, yo por ejemplo como madre, pensando en la ciberseguridad, ¿no? También de los niños, o sea, qué importante. O sea, y ahorita queremos, yo como niña que se me privó de una computadora en secundaria ya, o sea, ni siquiera así, me siento orgullosa de que los niños tengan acceso a su computadora, obviamente para fines educativos, pero también conlleva responsabilidades. Y ahorita con el Padre, acceso a todo lo que tienen acceso, sí debería haber, como sí, dice Lilia, más regulación. Estoy de acuerdo. sí, sí. Sí. Muchas gracias. Estoy de acuerdo y lo exijo como madre. Y yo. Bueno, pues Oye, esas pero fueron mis preguntas profesionales, Mari. Muchas bueno, gracias. yo te iba a seguir preguntando, pero creo que ya respondiste un poco en cuanto a lo que es la discriminación algorítmica de género. Es entonces todo esto de el chat, de los traductores, ese manejo, a eso se refiere la discriminación algorítmica de género. Incluso con las imágenes, si tú pones mujeres en el fútbol o en el fútbol o u hombres en el fútbol, vas a ver las grandes diferencias. En mujeres vas a encontrar mujeres hipersexualizadas que siempre estamos en función de otros, ¿no? La mujer, aunque ella sea súper talentosa, súper famosa, si está casada con Ronaldo, va a ser siempre la que forma parte, la esposa de Ronaldo, aunque ella tenga su propia carrera eh, y sea igual de talentosa o más talentosa, pero es que es esposa de Ronaldo, ¿no? Ujú. Y estos Ujú, ujú, sesgos ujú. forman parte de una discriminación Sí, hacia las mujeres que qué está ahí. interesante. Hay mucho negacionismo, hay todavía se sigue pensando que no hay brecha de género, ni brecha digital de género, ni brecha de datos de género, pero yo creo que porque hay una demonización hacia todo lo que tenga que ver con el feminismo. Ujú. Y cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de feminismo, de una teoría de Sí, género que se nutre del feminismo. Y yo creo que también Sí. hay muchas fake news, ¿no? Relacionadas también con el feminismo, que nos hace bastante ujú, daño. Pero recordar, y siempre me gusta decirlo en mis conferencias, que hay muchas mujeres científicas con perspectiva feminista haciendo trabajo científico riguroso, ujú. aunque sea feminista, ¿no? Porque siempre Sí, como que siempre se cuestiona, ¿no? sí. Y, y hay muchas mujeres trabajando justamente en la discriminación algorítmica. Y esos temas, tú llegaste, desde el TEC nos comentas que tú ya movías toda esta situación, tú ya andabas Y en a mí ya esto. me decían rojilla, me decían rojilla. A mí me tocó la época del movimiento zapatista de liberación nacional. Entonces, Ah, Ah, sí. del EZLN. sí, yo desde muy chica siempre me llamó muchísimo la atención el movimiento del 68, la Revolución Cubana, bueno, siempre todo Mm, hacia la izquierda, ¿no? Los movimientos sociales. Y entonces cuando entro al TEC, conozco al ingeniero Fidel Chávez, bueno, que ya es doctor, que no sé si lo conocen o lo recuerdan, él daba Fidel Chávez. instrumentación, bueno, más de electrónica, más de electrónica. No. ok. Entonces me empecé a juntar con profesores que eran disidentes en el TEC. Y yo era como la extraña porque un estudiante de ingeniería que se junte con profesorado disidente era como extraño. Y recuerdo que trajeron al movimiento zapatista algunos representantes al TEC y me tocó recibirlos en una de las salas que hay en el TEC. Y bueno, pues siempre estuve vinculada con otros grupos de antropología de Chihuahua, ¿no? Estuve Ujú, en casas de cultura, de contracultura. Y entonces, bueno, pues siempre me atrajo. De hecho, lo primero que hago en España es afiliarme al Partido Comunista Español. Luego no me gustó lo que había y al año me quité, ¿no? Pero mi militancia Mm. siempre ha sido esa. De hecho, milito en el Fórum de Política Feminista de Córdoba desde hace muchísimos años y siempre creo que hay que asociarse. Las mujeres yo creo que nos da mucho poderío el estar asociadas con otras mujeres porque es la forma de aprender también, sí. ¿no? Y Sí. Wow, entonces, bueno, ahorita pues que eso me mencionaste lleva, de Cuba,
me diste en un punto, en una fibra sensible, porque mi esposo es cubano, entonces en los últimos 10 años he tenido la oportunidad de involucrarme de la cultura cubana, de toda la historia cubana, de esta izquierda revolución que menciona. De hecho, en muchos años él es pintor de cuadros, bueno, estudió artes plásticas y pintaba cuadros del Che Guevara, que era la manera en que sobrevivía ya, ¿no? Y digo sobrevivir porque en Cuba no se vive, se sobrevive. Pero ahorita que mencionaste ese punto, o sea, allá, o sea, si piensas, a fin de cuentas, todos los datos que hay en Internet son un reflejo de la humanidad, ¿no? Y sí, si buscas mujeres, siempre va a haber la sexualización de la mujer. Pero en Cuba es una realidad, o sea, la trata de blancas, la sexualización de la mujer es 100 veces más acentuada que en el resto del mundo. Y eso que en México también hay esta cultura, pero aún así, o sea, yo creo que es un país donde pues se ve muchísimo más el machismo, ¿no? Y un poquito peor porque pues es lastimosamente una dictadura, entonces al menos en México pues tenemos libertad de expresión, que Sí. el 90% de los casos es respetada, ¿no? Pues allá es la situación totalmente diferente. Entonces digo, wow, porque me ha tocado ser pues testigo y también víctima, ¿no? De este micro y a Mm, veces macro machismo, por parte de esta pues, cultura. Entonces digo, wow, que como todo, o sea, a fin de cuentas, todo lo que ha pasado, todo lo que conocemos, todo proyecto, todo estudio ha pasado en este planeta que llamamos Tierra. O sea, todo aquí, todo termina estando ah, conectado. Ujú. totalmente, totalmente. Pues sí, es una realidad lamentable lo de Cuba, es lamentable. Sí, Sí. Oye, Mari. bueno, y ya la última pregunta profesional de mi parte, me gustaría mucho saber, porque me llamó mucho la atención, ¿cómo llegas al tema de diseño de modelos predictivos de optimización y clasificación de características físico-químicas y tipo de emisiones de gases de motores de biodiesel utilizando técnicas de machine learning? Eh, ¿cómo llegas ahí a Bueno, todo te esto? cuento, yo, como he comentado antes, empecé una primera tesis doctoral que tenía que ver con electrónica dura y pura, ¿no? A nivel hardware, tal. Cuando yo regreso, yo paso por un episodio en el que tuve que dejar la universidad. Estaba embarazada, me había comprado un piso, pero bueno, vino una crisis brutal en España y bueno, pues yo no podía continuar, no podía continuar y entonces dejé un lapso de tiempo de cuando nació mi hijo y un año más. Ujú. Regreso a la universidad y me dice uno de mis compañeros, que un amigo, aparte es mi amigo y compañero, me dice, Lili, no continúes investigando sobre ese tema porque es obsoleto. Ya a hablar de hardware, de reconfiguración, hay pocas revistas que realmente publican sobre el tema, es muy masculinizado el tema. Yo te recomiendo que te vayas a cosas más aplicables, ¿no? Y yo reconozco que yo cuando entro de nuevo a la universidad, yo ya vengo como con otra visión. Yo quería hacer cosas que realmente sirvieran a la sociedad y me pareció muy importante eso, que entro a la universidad pero con otra mentalidad. Yo quería hacer cosas que realmente sirvieran a la sociedad y yo estaba haciendo una tesis en la que sí estaba optimizando algoritmos, pero que no tenían más. Era comprimir imágenes sin pérdida, pero que no tienen una aplicación real en bienestar de la sociedad. Entonces, cuando entro, me proponen trabajar de esta manera sustentable con biocombustibles. Y entonces yo ya había trabajado con técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, y luego, bueno, pues nos juntamos y decidimos hacer este proyecto, ¿no? Además que yo vivo en una ciudad donde es productora de aceite de oliva y entonces era Ok. también una forma, ¿no? de reciclar. O sea, te presentaron a ti el tema un poco y tú Sí, decidiste tomarlo e irte por sí, el sí, lado sí, de sí, machine learning. sí, sí, y aparte ya te digo que incluso las tesis que dirijo, todas tienen que tener un objetivo de ser, que tenga un beneficio a la sociedad. No, no, yo plantear un Sí, TFG, bueno, un proyecto final de carrera que no tenga esa función, no me llena. sí. Como buena Sí. científica. Muchas Que gracias. siempre vemos en las, no sé si has visto más o menos nuestras series, tenemos una que es Divagavidas Científicas,
y vemos como las biografías y siempre concluimos de que, o sea, un verdadero científico a fin de cuentas busca que haya un beneficio a la sociedad, o sea, eh, como que me inspira y nos recuerda a Faraday, me recuerda que él como que siempre experimentaba y así, pero siempre pues con miras a mejorar la sociedad, a Tesla también, ¿no? Estos Sí. calibres de científicos. Y en general, ¿qué es lo que tú haces en esta parte de Machine Learning? ¿Tú qué haces en este trabajo? ¿Qué es en qué consiste? Yo, Sí, se yo puede tuve que explicar de manera aprender, sencilla. sí, yo tuve que aprender porque evidentemente yo vengo de la electrónica. Entonces, claro, yo Ajá. trabajo en un laboratorio de electrónica donde me lo conozco de pies a cabeza. Entrar a un laboratorio de química y de motores, pues era nuevo para mí. Entonces tuve que estar 8 meses aprendiendo a hacer biodiesel, porque no sabía. Y luego después vinieron las pruebas en el motor. Lo que hacíamos es extraer el biodiesel, la mezcla de biodiesel, sacábamos todas las características a través de aparatos y luego después hacíamos las pruebas en el motor. Los datos son realmente lo que yo utilizo para hacer los modelos. Entonces yo lo que hago es, a partir de esos datos, diseñar modelos donde yo pueda predecir las características de una mezcla de biodiesel específica, ¿no? Si tiene oxidación, si tiene determinada cantidad de agua o de producto FAME o los gases que emite una determinada muestra. Pero lo importante para mí son los datos, pero yo tuve que nutrirme de otros laboratorios, como es el de química justamente, Wow. que no tenía ni idea, el saberme mover, el ponerme una bata, porque claro, en electrónica es completamente distinto, ¿no? Los aparatos Sí. de medición no los conocía y el motor tampoco. Es decir, que fue un aprendizaje completo. Fueron aproximadamente 2 años para yo realmente arrancar el proyecto de tesis, que estoy ya casi a punto de leer la tesis doctoral, pero Ay, tuve que pasar previamente Wow. por un laboratorio Sí. de química y de motores. O sea, fue doble machine learning. Tu machine y machine learning. y la Machine. Para poder alimentar. Wow, eso Sí, me sí, parece sí, impresionante. Pues se ve que le sí, entras sí, a sí. todo. O sea, es que eres súper, multitask, ¿cómo se dice? Como que todas las disciplinas se antoja platicar contigo de todas. O sea, desde, por ejemplo, esta Muchas parte gracias, muchas de gracias. tu maestría en igualdad de género, me parece impactante Sí. cómo lo utilices. No, no así de que en la casa, ahí con mi esposo, mis hijos, no, o sea, en tu campo de trabajo para hacer ciencia. Me parece una conjunción Sí, totalmente original. eh, no sé si perdona que te interrumpa, Dara, no sé si a ti te pasó cuando tú que vives en el extranjero, ¿no? Tal y como lo has mencionado, Ujú. eh, siempre nos pasa que nos tenemos que reinventar. Y cuando yo me vi Sí. en esta situación súper embarazada, me acababa de comprar un piso, un departamento, y verme en una situación de que no había posibilidad, no había dinero, es verdad que lloras un día, lloras dos, lloras tres, pero al final Ujú. dices, Sí. tengo que reinventarme. Y Sí, entonces yo, como venía justamente de la militancia feminista, encuentro dos cursos de formación profesional en técnica en promoción de la igualdad y ahí es donde arranco. Y sí. luego después hago la maestría en igualdad de género y se me abre un mundo Mundo, de oportunidades. wow. Conocí Ujú. gente fantástica y de hecho, fíjate dónde estoy ahora, justamente en un congreso de coeducación, aplicando lo que en ese periodo que pudo ser desastroso en mi vida, Sí, te reinventaste, eh, te formaste. Ujú. me reinventé y dije, bueno, pues si por el momento no puedo seguir investigando sobre electrónica, pues voy a mirar hacia el otro lado. Y no he Sí, parado de trabajar desde ese día en temas de igualdad, en estudios de género, en wow. investigación. Pero fue justamente eso, Sí, el tener la actitud de decir, bueno, no pasa nada, esto es momentáneo y tengo que buscarme un poco la vida, ¿no? sí, Y, y estoy muy agradecida porque quizás si no hubiera estudiado de esa forma a tiempo completo, pues no lo sé sí. dónde estaría. No sé. Sí, pues mira, yo también hice una pausa como de la ingeniería, ¿no? De esto, que en el episodio, bueno, grabamos un episodio sobre Faraday y me recordó mucho que él como que, pues, para resolver su situación económica, estaba trabajando en un laboratorio de química, pero a él lo que le apasionaba era el electromagnetismo, ¿no? Y como que siempre mencionaba de que, ay, es que ya quiero tener tiempo y recursos para dedicarme a lo que sí me gusta.
Y le decía a María, es que a veces tenemos que hacer lo que no nos gusta por dinero, luego con el dinero ya hacemos lo que sí nos gusta, ¿no? Y sí, precisamente yo hice una pausa, que pues todavía la considero pausa, ¿eh? O sea, para ejercer mi maternidad, pasar más tiempo los primeros años de mi niña, involucrarme más en su educación, ¿no? Y que a veces la ingeniería, pues sí es una realidad que es muy absorbente, sí podemos, pero también podemos darnos el lujo de decidir, pues, cómo queremos ahí ejercer la maternidad, ¿no? Y precisamente en esta época, que estoy así como que, pues voy a trabajar de maestra, ¿no? En esto aprendo de maestra y ahora me está encantando, o sea, descubres cosas. Y también en este tiempo nace esto del podcast, o sea, bueno, a mí me gusta la ciencia, me gusta hablar de ciencia, vamos a entrarle. Y mira dónde estamos, o sea, con gente como, por reinventadas, inventadas, gente como tú, o sea, como nunca se pierde el tiempo cuando se está adquiriendo conocimiento de lo que sea. O sea, estás invirtiendo en ti, te estás formando y a fin de cuentas, sí, la inteligencia artificial es maravillosa, pero la inteligencia humana es una cosa exquisita y de la cual tú eres una prueba viviente. Entonces, vamos a pasar a lo que sería ya la despedida, las conclusiones. De verdad, yo me quedo súper motivada, pero quiero escuchar como conclusión, ¿qué nos dirías tú, Lilia? Y luego ya vamos con Mari. Pues yo tengo una frase que dice que lo que no se mueve no cambia. Yo creo que es importante, ¿no? El tejer redes, el movernos. Fíjate el encuentro que tenemos ahora, nada es casual y yo creo que es muy importante el moverse por otras áreas, salir de tu estado de confort de alguna forma, reinventarte cuando te sea posible y sobre todo tener siempre los objetivos muy claros y una muy buena actitud. ¿No? Porque yo aquí en España, yo creo que una de las cosas que me ha abierto puertas también es tener una buena actitud hacia todo, ¿no? El conocer a todo tipo de personas, hablar con todo tipo de personas y dejar siempre las puertas abiertas en todos los proyectos que emprendas, ¿no? Pero eso, lo que no se mueve no cambia y yo creo que eso nos dice mucho, ¿no? Dice mucho. Oye, por cierto, antes de que pasar con Mari, vi una frase en una de los links que me mandaste, no sé si fue red social así, que decía algo así como que los más privilegiados son analizados como por personas, ¿no? Y como que las masas son analizados por máquinas. Entonces me quedé como 20 minutos ahí tratando de sacar mis propias conclusiones. Pero podrías decirnos un poquito, o sea, como a qué se refiere esta frase. Date cuenta que si tú analizas todos los modelos algorítmicos de predicción que se hacen, vamos a trasladarnos a Estados Unidos simplemente. Si nos vamos al tema policíaco, las personas que se analizan a través de máquinas son justamente personas con, que no quiero decir la palabra, personas que no son muy privilegiadas ni económicamente ni racialmente. Sí. Vale. Pero los de cuello blanco no son analizados a través de máquinas. Entonces, es raro que muchos de los modelos que se hacen a nivel mundial por grandes empresas siempre están buscando emprender proyectos que vayan en contra de justamente esas personas. Si haces una revisión, te encontrarás muy pocos proyectos que realmente de inteligencia artificial que realmente apuesten por ayudar a personas que estén pasando por situaciones de discriminación racial, de pobreza, pero proyectos se hacen, bueno, yo conozco que se te saltarían las lágrimas y los pelos de punta. Yo te contara de proyectos que conozco de compañeros que emprenden proyectos de inteligencia artificial que rozan de verdad lo violento, las cuestiones éticas se las han pasado no sé por dónde. De tratar a las masas ya como si fuéramos un número. O sea, no merecemos tener individualización. Pero las personas privilegiadas no son analizadas a través de máquinas. Sí, ¿sabes? Tienes mucha porque razón. Pero no les interesa porque es una forma de entrenar y sus características no entran dentro de esas formas, ¿no? generales de entrenar un algoritmo. Entonces, a eso me refería, justamente. Wow, qué fuerte. Me impresionó mucho esa frase. Pero no, es que de verdad es que para hablar contigo hay un mundo.
Pero ahí vamos a estarte siguiendo muy de cerca. Y Mari, ¿qué concluyes de este episodio? Que ahí vamos a estar viendo. Sí, con nuestro algoritmo de cristal. No te creas, agradecerte muchísimo. Nos ha encantado platicar contigo, Lilia. Ha sido un placer. Y la verdad es que nos dejas, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Pero yo seguro también Darani. La conozco, La conozco muy bien, entonces seguramente Darani también. Pues con muchas cosas que a lo mejor Darani ya había visto, pero que yo no había visto. O sea, esos micromachismos, esas situaciones tan pequeñitas que uno pasa por alto. Yo no me había fijado en lo del traductor, por ejemplo. Esas situaciones, y eso también te hace ver nuevas realidades. Entonces definitivamente has abierto una nueva dimensión espero que a los divagadores, pero por lo pronto voy a hablar por mí, a mí. Entonces muchas gracias, es un gusto conocer a gente tan preparada y con tanta disposición a venir con nosotras, porque pues somos un podcast pequeño, realmente es para nosotras y la comunidad que tenemos, que es pequeña, pero vaya, pues no, estamos creciendo, pero pues mucha gente es como, ay, pues, ¿cuántos suscriptores tienen estas amigas? Ay, no, excuse me. O sea, es muy humilde de tu parte, es muy generoso de tu parte darte el tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces agradecemos tu tiempo en domingo, en medio de un viaje. Sí. O sea, muchísimas gracias por eso, es muy generoso y qué placer conocer gente como tú, y esperamos seguir conociendo más gente y conocerte en persona, vernos en Chihuahua, o en alguna parte del mundo. O en Estados Unidos también. Sí. No, yo también. Vení. Ay, sí, no, pues mejor aún. No, yo no creo en las casualidades, o sea, siento que sí estábamos destinadas a conocerte, y también con toda la humildad del mundo te admiro mucho. Y ahorita me causaba gracia porque sí hay divagadores, hombres, gracias por haber llegado hasta este punto de vida, pero sí es cierto, si empezamos a hablar de cosas feministas, y yo ya lo he recalcado en otros episodios, todos deberíamos ser feministas, todos deberíamos ser humanistas, hay hombres bien valiosos, y ahorita quisiera mencionar a mi esposo que como nos movió un poquito el horario ahí, él tenía que hacer unas cosas, pero le dije no. Le he estado platicando de Lilia hacia lo largo de la semana, ¿no? Y cosas que me impresionan, y él se maravilla conmigo y me decía, sí es cierto, el otro día yo puse no sé qué palabra y me la corrigió como que al masculino, o sea, él estaba tan sorprendido, tan maravillado, y se mueve por un autógrafo tanto como yo, pero me dijo, no, yo cambio lo que tengo que hacer, tú no, o sea, estaba tan motivado, ¿no? Como lo sorprende, entonces como él. Y hay muchos hombres que no, o sea, que al contrario, nos apoyan, como apoyan igual a un hombre, como apoyan también a las mujeres, o sea, son feministas, y no nos echan la mano porque no nos están ayudando a algo. Todos, o sea, estamos a la par aquí. Eso de que dicen de que hay detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, no, detrás no. Hombres grandes y mujeres grandes pueden y podemos trabajar juntos. Entonces también, si por algo se nos fueron antes, pues vayan, díganles que vuelvan, y que los admiramos y los queremos tanto como a Lilia, y la prueba está en que la mayoría de nuestros episodios pues mencionamos científicos porque son los datos que tenemos, porque muchas mujeres han sido enterradas en la historia, no porque no querramos. Entonces precisamente el trabajo de Lilia hace que esos datos broten, que verdaderamente este machine learning, estos datos que estamos alimentando, sean un reflejo de la humanidad actual, y la humanidad actual es incluyente, la humanidad actual es feminista. Entonces, para despedirme, solamente quiero expresar mi agradecimiento como buena chihuahuense muchas veces por tu tiempo, tu valiosísima presencia. El hecho de tenerte este día aquí ya ha superado de manera personal cualquier expectativa que yo tenía de lo que pudiéramos lograr con este podcast. Llegar a personas como tú, y el hecho de que la pasión por divulgar la ciencia y quizá el algoritmo, no sabemos, hayan conspirado a nuestro favor para que se cruzaran nuestros destinos virtuales y tuviéramos la fortuna y privilegio de coincidir contigo, me deja muy inspirada. Gracias por esta prueba viviente de que las mujeres científicas sí somos como brujas, pero buenas, modernas. Y digo somos porque a mí me apasiona la ciencia, no tengo muchos logros, pero para allá voy. Son poderosas, son inteligentes, son capaces, son creativas, son intuitivas, son curiosas,
son muy valiosas, son muy interesantes, muy divertidas. Son una fuerza de la naturaleza, capaces de cambiar el mundo, no con magia, sino con ciencia, que es como la magia, pero real. Esperamos que este divagatario número 12, que ya forma parte del Compendio Mundial de Divagación, haya sido de su interés, tanto como lo fue para nosotras. No olviden utilizar su varita mágica algorítmica, dejándonos sus comentarios y compartiendo nuestros episodios para que mucho más divagadores conozcan a mujeres como Lilia. Hagamos la ciencia viral. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio, Lilia. De verdad, infinitas gracias. Hasta España. Gracias, que muchas todo gracias. salga muy bien en tu congreso y ojalá que este Gracias. episodio rompa récord divagador para pues sentirnos aún más orgullosas, ¿no? De poder difundirte un poco más de lo que mereces. Entonces, Mil ahora gracias. sí, nos despedimos. Nos vemos la próxima y recuerden que a toda acción corresponde una divagación. Chao. Chao. Gracias.